conversatorio que nos reúne hoy, que se ha denominado Títeres, un campo donde pensar a la infancia frente a lo animado, inanimado del objeto. Y para eso, hoy nos va a acompañar, por supuesto, el disertante, el señor Nicolás Martinazo, que él es actor titiritero, es licenciado en Trabajo Social y maestrando en Psicoanálisis. Pero antes, por supuesto, como esto lo organiza la Dirección General de Nivel Inicial, estamos con su directora, Liliana Díaz, quien también me va a acompañar y bueno, juntas vamos a compartir el conversatorio de hoy. Lili, buenos días, bienvenida. Buenos días, Valeria, buenos días a todos los docentes, a los equipos de gestión y al público en general que los ha convocado a esta temática tan interesante. Y en primer lugar, buenos días, Nico, es un placer encontrarnos con vos en este día y poder cerrar las acciones que tiene la Dirección de Nivel Inicial con esta propuesta que me parece muy interesante. Mirar al títere, que si bien es muy usado en el jardín de infantes como un recurso, pero mirarlo desde otra perspectiva, que les permita a los docentes tenerlo en cuenta y ver todas las posibilidades que él puede aportar a la infancia. Así que te deseo un conversatorio exitoso y bueno, y te vamos a escuchar, Nicos. Bueno, muchas gracias, Lili. Un placer. Quiero agradecerte muchísimo a vos, a Analía, que me han convocado, invitado a esto, a la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación de la provincia de La Rioja, porque para mí es una oportunidad de, como bien dices, Lili, de pensar, y de pensar juntos, de pensar junto a ustedes. Yo no provengo del campo de la docencia, ¿verdad? Sí vengo muy vinculado con las infancias como artista titiritero, y también como titiritero he empezado a trabajar muchísimo de un tiempo a esta parte con adultos, mujeres sobre todo, y hombres y mujeres adultos, y adolescentes. Esto me ha llevado también lo hago socialmente esto como trabajador social, y me ha llevado a bucear en estas cosas de la subjetividad, a buscar formarme más, y ahí viene mi cuestión con el psicoanálisis, de modo que el teatro de títeres, como un arte en particular, el trabajo social y sus derroteros y mi formación en el psicoanálisis van a ser un poco el campo ¿no? Desde donde voy a hablar y desde donde va a estar mi discurso. Entonces pido a quienes de pronto se pueden ver en algo ajenos a esto, que nos sepamos ir interrelacionando ahí. Gracias por la apertura del ministerio a esto, entonces. Ustedes saben entonces que los títeres son una disciplina muy, muy amplia. Cuando vino esta invitación de mi parte, bueno, ¿dónde enfocarme, pensaba, ¿no? En algo tan vasto que no vamos a poder hacer un taller, no nos da suficientemente el tiempo, entonces seleccionar algo para poder compartírselos, es una disciplina amplia, los títeres tienen una larga historia en La Rioja. Yo estoy muy contento que a partir de la escuela Rizoma, ya empieza a tener incluso instituciones propias de nuestro oficio, celebro eso. Y es una disciplina que está en movimiento permanente, actualización, ¿verdad? Que tiene nuevas tendencias, no permanece cristalizada en una sola forma de hacer, sino que hay nuevas propuestas en lo estético, que van trazando incluso nuevos paradigmas en el oficio, y con ellos nuevas formas de denominar al teatro de títeres. Y entonces yo me voy a servir de una de estas nuevas denominaciones que tiene el oficio, no como una cosa de decir ahora lo hablemos, lo digamos así, sino porque me va a servir para enganchar con otros conceptos con los que quiero trabajar un pensamiento junto a ustedes. Y es cuando se habla del teatro de títeres, del tan popular teatro de títeres, como teatro de animación de objetos, lo que llamamos títeres. Ahora se lo llama así, teatro de animación de objetos, en algunas tendencias. Me gusta esa denominación para trabajar una idea con ustedes.
En primer lugar, esto de radicar, toritorializar, digamos, volver al campo de el teatro a los títeres, que a veces, como decía Lilia, pasa esto de que se vuelve como infantilizado, se lo toma como recurso meramente para las primeras edades, como herramienta de, y nos vamos olvidando que pertenece a un mundo más complejo que es el del teatro. Este último, el teatro, es un ritual, es un ceremonial, y es una experiencia colectiva, por lo tanto. Y aunque no es desde acá, desde lo puramente teatral, desde donde vamos a abordarlo, a mí me parece que siempre lo tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hablar de los títeres desde otros campos, como pueda ser el de la educación formal, el de la animación sociocultural o el de la clínica. Y esto de pensar a los títeres desde el teatro es algo que alguien que queremos mucho en nuestro oficio, que es Enrique Acuña, un misionero, que es el primero a mi gusto, a mi criterio, que ha empezado a teorizar de una manera más concisa, más rigurosa en nuestro oficio. Yo tengo una publicación de un texto de él del 98, pero él falleció en el 88 ya, así que lo editó la Universidad de Misiones, y él ahí hace mucho hincapié en esto de teatro de títeres, y no meramente títeres, como una manera de ya empezarlo a entender en ese campo. Luego tenemos un teórico más reciente, Rafael Cursi. Les sugiero mucho la lectura de los textos de él. Tiene uno que se llama de Los objetos y otras manipulaciones titiriteras. Este es del 2002. Rafael Cursi, un poco lo que él reclama para nuestro oficio es una teatralidad en específico. Él dice, está bien, pero discrepa un poco con lo de Acuña, en cuanto a que entiende que es una disciplina con toda una problemática a resolver, un lenguaje que le es propio, que requiere que la entendamos como tal, como una disciplina y no un mero diferente y no un mero apéndice del teatro. Pero como sea que lo entendamos, como Acuña o como Rafael Cursi, yo creo que ambos resaltan el títere en la teatralidad. Y es esto lo que me interesaba, que por aquella denominación empecemos a tenerlo en cuenta. En segundo lugar, teatro de animación de objetos, remite a la palabra animación, ¿verdad? Aquí se hable una polisemia en este campo, en este concepto. Porque si la entendemos a la animación como, bueno, ilusión más bien, ya vamos a volver a eso, dotar de vida, hacer que esto parezca animado, animación desde ahí. Bueno, los titiriteros tenemos un concepto un poquitito más en específico para llamar a eso, que es la manipulación. Procedimientos de manipulación de objetos. Pero a mí me gusta la animación en este concepto un poquitito más amplio. A mí me gustaría invitarnos a que la pensemos desde un más allá del manipular un objeto, a la animación. Entonces, en mi perspectiva entonces, y lo voy a decir desde ya, y esta es una mirada más antropológica, el teatro de títeres hunde sus raíces en el animismo. Donde digo animación, estoy hablando del animismo. Que la animación se presenta en esta forma de ritualidad, arranca allí. La animación que se presenta en el teatro de títeres arranca allí, en el animismo. Se entiende allí, deberíamos entenderla ahí, es mi propuesta, en esto que podríamos llamar el animismo en la experiencia humana, ¿no? Que tiene sus raíces milenarias, vamos a decir un poquitito de esto, pero que pervive, que no con esto estamos diciendo es algo histórico, arcaico, que ya fue.
Al contrario, decimos que es muy profundo, que es muy antiguo, que es arcaico, sí, pero que pervive, que se manifiesta hoy, que sigue en nuestra experiencia humana, y creo que los títeres son una evidencia palpable de esto. Es un concepto amplio este de animismo, abarcador, y que por tanto vamos a tener que limitarlo un poco si lo queremos abordar en esta mañana, pero permítanme que digamos algunas cositas para dimensionar algo de lo complejo que es esto del animismo. Y voy a recurrir un poco a Freud, ¿verdad? Es un poco mi derrotero. Él ha escrito un texto, ¿verdad? Tótem y Tabú es un texto de Freud del año aproximadamente 1913, sí, 13, 1913, en el animismo, yo encontré una cosmovisión del mundo antes que la religión y antes que la ciencia. Aquello de que los hombres en el inicio de los tiempos atribuyen a los espíritus, buenos y malos, el acontecer de todo cuanto los rodea. Los espíritus están en las plantas, en los fenómenos de la naturaleza y hasta en los objetos sin vida. Bien, esto de en los espíritus como presente hasta en los objetos sin vida es lo más titiritero, por supuesto que nos interesa en este pensamiento de Freud. No voy a hacer acá, no lo vamos a seguir escuchando a don Sigmo en todo lo que hace a su concepto del alma, del ánima, pero sí vamos a decir que él tiene una perspectiva un poco evolucionista también, a mi criterio, propio de la época. Él va a vincular el animismo, esto sí, a mí me interesa, a la magia, lo digamos desde ya, la magia entendida como técnica en este pensamiento propia del animismo. Aquí hay una perspectiva evolucionista, lo decía, en cuanto a que hay etapas que todos los pueblos deben ir siguiendo, esto es para hacer crítica, pero importante que rescatemos el animismo vinculado también, en su caso, a fenómenos de la psicopatología, en lo que él llama la omnipotencia del pensamiento, que lo ven las neurosis obsesivas, y en los niños, sobre todo en los estadios tempranos, ¿verdad? Él lo va a ver aquí al animismo como una etapa parangonada, la podríamos pensar, a la de la primera infancia en el desarrollo divinal. Sin adentrarnos en todos estos asuntos, a mí me interesa rescatar la génesis del teatro de objetos en los rituales, en los que el animismo como cosmovisión y la magia como su técnica están presentes en los orígenes mismos de este teatro, de esta teatralidad y de la civilización están presentes, estas dos cosas, tienen un origen ahí. Ahora bien, volviendo a lo de la animación como técnica, que también se la puede entender así, técnica de la ilusión, y acá volvemos a la magia, ilusión de otorgar o simular vida en un objeto que no la tiene, en el caso de los títeres. Y aquí podríamos pensar, decían, las técnicas de la manipulación de objetos, así lo llamamos en el oficio, aquellos procedimientos con los cuales el artista, el docente que utiliza, en este caso, el chamán antiguamente, utiliza procedimientos, digo, para insuflar vida en el objeto. Este sería el lado práctico procedimental que el titiritero debe desarrollar, investigar para lograr esta finalidad de simular vida en el objeto.
Y por último, no me quiero explayar mucho, pero consideremos a la animación también desde otro lugar, que sería la perspectiva de las disciplinas de las ciencias sociales, el trabajo social por parte, donde concebimos a la animación entendida como animación sociocultural. Para los compañeros, compañeras que vienen del campo de estas disciplinas, allí entendemos la generación de climas y sobre todo climas extracotidianos, y acá viene lo de los títeres y el teatro, como estrategias para generar grupalidad. Sepan disculpar si estas vinculaciones pueden resultar algo extrañas o forzadas. Yo, sin embargo, pienso que debemos esforzarnos por ver la realidad mucho menos compartimentada y más integrada de lo que por ahí la concebimos. Habiendo hecho todo este recorrido en torno a la animación, me propongo vincularla a su contraparte, lo inanimado. Entonces vamos a pensar esta dupla, animado, inanimado, y vamos a ir avanzando ahora sí a pensar desde el lado del infans frente a todo esto. Yo voy a recurrir a Silvia Bleichmar. Silvia Bleichmar es una autora, psicoanalista, doctora en psicoanálisis por la Universidad de París. Ella es una pensadora nuestra, un orgullo que la tengamos en el pensamiento del Río de la Plata, de Argentina. La editorial Paidós publicó en el año 2016, bajo el título de un libro, algo que fueron unas clases de ella en el año 2005, y yo ahí me di con una sorpresa de un artículo donde ella analiza, entre otras cosas, una preocupación muy suya, que al parecer lo orientó en muchas de sus búsquedas, no solo en lo teórico, sino en el campo de la clínica, y es acerca de cómo un niño puede establecer esta diferencia entre lo animado e inanimado. Y es algo interesantísimo, yo creo, pensándolo desde el campo de los títeres. Allí ella analiza esto de lo animado e inanimado como una manera de contraponer vida, no vida, que es diferente a pensarlo vida-muerte. Ella nos alerta sobre la idea de que la muerte es una teoría sobre el final de la vida que no aparece aún en el infans. Por lo tanto, es vida, no vida. O lo que es lo mismo, vida versus lo inanimado. Retomando, vamos a ir dejando estas cosas ahí flotando, ¿no? Pero retomando lo de la denominación del oficio como teatro de animación de objetos, ya vimos todo lo que nos benefició pensar en la animación. Veamos qué pasa con lo del objeto, teatro de animación de objetos. En nuestra denominación nueva, el títere ya no está pensado en esa mirada tan antropomórfica, ¿no? Cuando hablamos de títere, generalmente pensamos en la figura antropomórfica, humanoide, le llamemos, una cara, un gesto, un niño, una mujer. La denominación de objeto abre un poco más, porque son teatralidades en las que se incorporan otro tipo de objetos, no necesariamente antropomórficos, a este mundo del animismo. Objeto inanimado de todas maneras, pero que son concebidos en el teatro de animación de objetos y fabricados para ser animados. Objeto polisémico, objeto metafórico siempre. Y aquí es donde el artículo que les decía de Bleichmar me parece un hallazgo en esto, y desde su lectura voy a ir incluyendo al objeto desde una mirada o perspectiva psicoanalítica, para volver de tanto en tanto al análisis de la teatralidad que nos interesa. Y si lo que nos mueve es pensar al infans frente al objeto animado, entonces ya la misma relación de objeto o relación objetal, y cómo se ha concebido este objeto y esta relación puede aportarnos mucho. Objeto de la pulsión, objeto de amor, vamos recuperando los postulados de Freud, pero siempre un objeto libidinizado.
siempre un objeto cargado de una pulsión, cargado, investido, va a decir el psicoanálisis, de una energía psíquica. Hay unos aportes muy importantes, interesantísimos en todo esto que no me voy a adentrar yo, que son los de Winnicott, ustedes sabrán, ¿no? Los de objeto transicional y todo lo que la transicionalidad aquí implica, que para el mundo del arte y del teatro es hasta fundamental esta concepción, ¿no? El objeto inanimado, construido para ser animado mediante la ilusión, la magia, que es la técnica del animismo, estoy recuperando cosas. Esta contradicción entonces, inanimado-animado, que está presente en esta teatralidad, es algo que estará presente, y aquí viene el punto en donde quisiera que articulemos todo esto para pensarlo. Digo, esto también aparece presente en el niño, como una realidad muy compleja, un proceso muy complejo del que nos pone en alerta Sylvia Bleichmann. Ya decíamos que este es un punto central en el pensamiento de ella. La confusión que puede reinar en el infans y la necesidad de discriminar lo animado de lo inanimado en el objeto. Nosotros, por otro lado, con la ilusión, fabricamos esa confusión de lo animado, de lo inanimado y animado, con lo cual ahí se presenta una paradoja que no hay que resolver de entrada y con la que hay que irnos moviendo y trabajando. Este proceso es central en el niño, de lo animado e inanimado frente al objeto, que conecta, como ya decimos, con algo medular en la teatralidad de la que estamos hablando. Voy a traer aquí una viñeta, una experiencia personal en los inicios de mi oficio como titiritero, El Dragón, un aprendizaje accidental sobre el terror, así le llamé. El dragón porque es un personaje que aparece en todo esto. La obra se llamaba La princesa y el dragón. Existía el entusiasmo por experimentar los efectos escénicos, los apagones de luces que pueden conseguirse en una pequeña e intimista sala de teatro con mucho público expectante. Involucro el fuego en el escenario y una gran fauce de dragón irrumpiendo en la escena. De repente se desencadena un llanto de horror, de pavor, querido público. ¿Cómo describirlo? Aún hoy lo podría escuchar. Es un solo niño que aún ya fuera de la sala debía continuar siendo calmado ante el estado de angustia en el que de repente había ingresado. Rescatemos al dragón de todo esto y digamos que tuvo mucho éxito entre los colegas titiriteros, que no tenían responsabilidad en todo esto, pero empezó a ser demandado el dragón y el fuego y la cosa. Pero en lo que respecta a aquel incidente, el de aquel niño, algo quedaría inscrito en mi memoria como artista de este oficio. Había descubierto lo terriblemente cercano que se encuentra aquello de los objetos animados y el terror, o lo que Freud llamaría lo siniestro, ¿verdad? Él tiene un artículo, Freud, de 1919, que se llama, de acuerdo a las traducciones, lo ominoso o lo siniestro, donde Freud toma el caso de la muñeca Olimpia, que es un cuento que aparece en el autor Hoffmann, Ernst Hoffmann, Amadeus Hoffmann. Él tiene un cuento en el que aparece una muñeca que cobra animación. Entonces, sobre esta muñeca y lo animado de lo inanimado, Freud va a decir algunas cuantas cosas,
pero se va a detener más sobre todo en algo que tiene que ver con la castración, con la amputación de la muñeca, y ubica el lado del terror y lo siniestro por esa vía. Silvia, por eso me interesa rescatarla, un poco va a disputar aquí esto con Freud, ¿no? Porque le va a decir, si se quiere, usted no está atendiendo con la centralidad que se merece el hecho de que lo siniestro aparece aquí del lado de la animación de lo inanimado, que Freud lo toma levemente y Silvia dice, guay, aquí hay algo más importante. Yo creo que la mirada de Silvia es más interesante sobre un asunto que no me parece nada menor, ¿eh? Y por lo menos para nuestro análisis desde los títeres. De todo esto yo quiero llamar la atención en la confusión que resulta de no discriminar lo animado de lo inanimado que se presenta en estas edades, ¿verdad? La fobia de algunos niños a que los muñecos se conviertan en seres animados. Esto puede llegar a ser muy común, ¿eh? Y pensemos en los cuentos, en el mismo Pinocho, en tanto que aparece ahí como figurabilidad de muñecos que cobran vida, ¿verdad? Está el caso de Chucky, ¿verdad? Como emblemático en el terror y en el cine. Y Silvia dice, es muy importante que esta idea aparece en el fantasma infantil del lado de lo siniestro que retoma en la animación de lo inanimado. Y Silvia entonces se pregunta por estas angustias, las fobias a los payasos, los muñecos, el mimo, la máscara. Ahora bien, Silvia dice que sería una postura burda o fácil que para explicarnos todo esto, digamos sencillamente, esto lo hace el tradicional psicoanálisis, el niño sería en esta postura simplona, el niño proyecta simplemente todo lo hostil que tiene, lo pone en el muñeco, diría esta mirada clásica, vayamos a decir. Y aquí podemos pensar en todo lo que es la identificación proyectiva para quienes tienen lectura en esto. Ahora, hay algo más complejo, dice Silvia, ¿eh? No nos podemos quedar con una explicación de este tipo, por lo menos ella difiere. Hay algo muy complejo, dice, hay algo que tiene que ver con el otro en tanto otro imprevisible, nos dice. La cosa está, dice Silvia Bleichmar, en que en las máscaras se presenta la imposibilidad de leer en el otro las expresiones del rostro, que anticipan la acción. Las expresiones son importantes en tanto dan cuenta de qué es lo que el otro tiene en la cabeza. Ella toma esto de la mascarada de Lacan, ¿verdad? Y le da una interpretación muy propia que llevada al campo de los títeres es muy interesante. Y los títeres son una máscara, son una expresión inerte que va a combinarse con otro tipo de gestualidad, hay un movimiento, pero por lo menos en los guiñoles, supongamos el caso, permanece impasible el rostro, la mascarada, ¿verdad? Sería entonces esta apariencia impasible del títere la que provoca cierta confusión, diría Bleichmann, ¿no? Yo diría, oculta algo que debe ser develado, so pena de verse el psiquismo rebasado de un afecto ingobernable. Más aún es el contrasentido, esa capacidad de la máscara de estar sufriendo y a la vez riendo. Yo pensaba en Marcel Marceau en esto. Tuve la oportunidad de ver un trabajo suyo en el año 2005, la última vez, él fallecería poco después, que visitó Buenos Aires. Lo había hecho en el año 99 y él finaliza su trabajo con un número sobre una máscara, aquella clásica de que ríe y la que llora o está triste en el teatro. Entonces primero un personaje se las cambia alegremente cuando de repente no puede quitarse la máscara de la alegría. Entonces el cuerpo trasunta y experimenta la tristeza
la desesperación, digámosle, y por otro lado la máscara permanece feliz, y este contrasentido provoca una potencia en ese número, que no por nada el artista lo ponía hacia el final de su espectáculo, que remite mucho a esto de lo que estamos hablando, ¿no? A ese contrasentido con que debe lidiar el espectador. Bueno, esto produce ansiedades ante la imposibilidad de decodificar, de leer lo que el otro esconde, que es la manera en la que se controlan las emociones primarias, ¿eh? Ansiedades paranoides, dirá Melanie Klein, en cuanto se vinculan a objetos persecutorios propios de un momento en el desarrollo del infancia al que ella llama, recordemos, posición esquizoparanoide. Esta cuestión de lo animado, inanimado, entonces es fundamental para controlar estas ansiedades, estos momentos y para lograr el acceso, siguiendo a Klein de nuevo, a la posición depresiva. Sin irnos muy lejos en todo esto, en el campo de la salud mental todo esto se ve mucho, ¿no? Y en algunas cosas que tienen que ver con el autismo ligado a movimientos mecánicos y la posibilidad de acceder a lo, o optar por los movimientos más humanizados, ¿verdad? Por aquellos objetos que tienen esa otras cualidades, ¿verdad? Ahora bien, yo sostengo que el títere puede habilitar un tránsito, un dominio y una síntesis de estas ansiedades, y aquí está el potencial psicopedagógico y clínico. Ahora, creo que en esta perspectiva queda claro que el títere, lejos de ser una simple herramienta entre tantas otras, acompaña de una manera muy especial el desenvolvimiento, el despliegue del psiquismo del infancia. Precisamente por ello lo hará siempre sobre el filo de algo muy delicado y complejo que no podemos subestimar si no queremos convocar estados angustiosos innecesarios. Silvia llega a la conclusión de que la diferencia entre lo animado y lo inanimado tiene que ver con la respuesta del objeto. El objeto animado puede rehusarse, responder de alguna manera, acusa-recibo, reconocer la interacción. Entonces, una de las cosas más terribles, va a decir Silvia, para el ser humano es sentir que su acción no es registrada, aceptada, reconocida por el otro. Pensemos entonces en la interacción que puede establecerse entre el títere y el infans, y vamos redondeando. Los desafíos para proponer un guión, una dramaturgia, un cuento que pueda desplegarse, pueda entenderse, pueda seguirse por parte de los niños, que estos puedan seguirlo, pero también poder reconocer e incorporar los aportes que los pibes y las pibas van diciendo in situ, ahí en ese devenir que es una puesta, que es una obra de teatro. Y esto requiere una síntesis muy importante por parte del artista o docente que se va logrando ahí, en vivo, in situ, improvisando. Digo esto de incorporar, de ir dialogando la obra. Hay una tensión ahí, ¿no? Entre seguir el argumento, que sea entendible, e ir incorporando las propuestas del público, que no se van a expresar solamente con palabras, sobre todo en el caso de los pequeños, ¿no? Se expresarán con gritos, con gestos, sino con todo el cuerpo comprometido, cuerpo erógeno en excitación, descarga motriz, y todo esto en grupalidad. Para cerrar entonces y dar espacio al intercambio, quisiera puntualizar 2 o 3 cositas nomás que me parecen importantes a modo conclusivo y de apertura al debate. Con todo este derrotero que hice, todo esto buscó pensar al infans frente a los títeres más allá, desde donde estamos habituadas a pensarlo, más allá de los contenidos a impartir o a trabajar, más allá de la disciplina o el orden que la docente esté necesitando en su espacio, y por lo cual muchas veces recurre a los muñecos.
o del entretenimiento con el que estemos buscando amenizar un espacio pedagógico. Atender al complejo proceso que el niño vive frente al mundo de la fantasía que abre el animismo. Y en la síntesis de objetos, buenos y malos, que debe resolver con las imagos que los títeres objetos le van proponiendo, ¿no? Y en ese deslinde y en esta diferenciación que debe hacer entre lo animado e inanimado del objeto, esto me parece que, o por estos lados va lo sustancial de un niño frente a un títere. El resto de cosas son subsidiarias de esto. En segundo lugar, atender que este complejo proceso conlleva transitar un equilibrio, que a veces es delicado, diría yo, que debemos contemplar y respetar en la singularidad de cada niño, recordando que junto al gran potencial simbólico y de dominio de las ansiedades que esta técnica teatral permite, a la vuelta de esto está también el contacto con lo imprevisible, con lo siniestro, decíamos arriba. Y esto último no es un psicologismo, es prestar atención a todo lo que se juega en el niño frente a algo en apariencia tan simple como es un títere. Y en tercer lugar, y para finalizar, como artista, también pienso que es como una suerte de deber que nos pongamos a pensar en estas cosas. Avanzan y se complejizan las técnicas teatrales de representación titiritera en la actualidad, pero cuando estamos ahí en el fragor, detrás del retablo, y nos está viendo un niño, una niña, ¿qué está pasando allí? Comprendemos y desarrollamos nuestro conocimiento de lo que pasa allí, tanto como lo hacemos con las técnicas de representación. Nada, eso, nada más. Muchas gracias por escucharme y ahora escucho y intercambiemos, ojalá. ¿Te manda? Bien. Acá Nicolás, bueno, en primer lugar dicen agradecerles por estos aportes que son fundamentalmente, que importante es lo que ocurre en las escenas, dice, donde los objetos títeres y las infancias. Gracias por permitirnos pensar lo que ocurre ahí. Y acá viene la pregunta. Dice si podría usted de su lugar contar algunas experiencias que haya tenido. Bueno, una era la que me interesaba con respecto a esto cuando se provoca el pavor, el terror, ¿no? Experiencias hay innumerables y de todo tipo, transculturales incluso, ¿no? Y con mi grupo de colegas con los que trabajo, nos interesa transitar por diferentes contextos y lugares, incluso poblaciones originarias, de los llamados pueblos originarios de aquí, con los que se trabaja muy fuerte esto del animismo, ¿no? O uno puede, así como con los niños, también percibirlo muy fuerte. Entonces, hay vasta experiencia, sí, hay muchas, hay probando distintas técnicas de manipulación de títeres con distintas edades. eh, entonces, bueno, por ahí sí es más preciso sobre qué tipo de experiencias quisiéramos bucear. Con jardines hay mucho y me quise centrar en el Infants porque la invitación venía del nivel inicial de educación, ¿verdad? Pero como les decía también, y estoy abocado más en este último tiempo al trabajo con adolescentes y adultos. Así que hay experiencias de todo tipo. Con adultos hay experiencias muy fuertes, con un trabajo que tenemos vinculado a la violencia de género. Entonces, que fue un poco lo que me llevó a incursionar en el psicoanálisis, porque descubrí que movilizaba mucho algunas cuestiones y se habilitaba la posibilidad de elaborar a partir de ese gran movimiento que había en lo emotivo, en el afecto, poder elaborar
desde un lugar muy interesante algunas cuestiones de la propia historia y esto hacerlo en grupo. Entonces hay muchas experiencias con adultos también, vinculando el teatro de títeres a estrategias de intervención en lo social, por contar algo de lo que nos tiene y me tiene como grupo muy imbuido en este último tiempo. Así que... Bien, otra de las preguntas, dice, quería consultar por qué durante el contacto del títere con el niño, muchos agreden al muñeco, ¿no? ¿A qué se deberá? Interesantísima la pregunta. Interesantísima la pregunta. Me ha pasado, habría que desplegar eso, ver ahí sí capaz a través de experiencias, ir bien. A mí me parece que hay mucho ahí de una poca expertise a veces de los titiriteros y titiriteras. Nos suele pasar mucho en los inicios del oficio. Es un clásico que nos pase en el inicio del oficio. Y tiene que ver con que el títere empieza a gatear y a veces no está escuchando, no está incorporando, no está todavía... el niño frente a ese objeto que es manipulado lo confronta, ¿no? Lo confronta y busca establecer un diálogo. Ahora, una interacción, ¿no? Como para ver a ver hasta dónde responde, lo pone a prueba. Si nos ponemos en el lugar de artistas o docentes, nos estaríamos diciendo, nos ponen a prueba. Pero vayamos al títere, lo ponen a prueba, desde dónde responde este muñeco que yo veo acá. Entonces, ahí me parece en este gesto de los niños de agresión a veces, una puesta a prueba. Puesta a prueba de a ver desde dónde este objeto me responde y a partir de ahí seguirse vinculando. Entonces creo que es un desafío muy grande y requiere de una cuota de, de aprendizaje por parte del docente, del artista, sobre todo, si nos vamos a dedicar a esto, a adentrarnos en eso que pasa para decir, che, ¿será que el títere no tenía demasiada sustancia? El cuento, el cuento, el títere, ¿será que algo aquí no estaba? Y por supuesto que hay también en nuestras infancias a veces mucha vulnerabilidad en el acceso a los bienes culturales y con ello no se genera una educación frente a los espectáculos y esto también hay que trabajarlo, ¿eh? Los públicos se forman, nadie nace público, las infancias no nacen públicos de espectáculos o de teatro de títeres, debemos educarlos en esto. Entonces, hay algo por el lado de los dos, de las dos líneas de pensamiento donde reflexionaría lo que trae esa pregunta, que es muy interesante. Nico, yo tenía otra pregunta, que vos en un momento hiciste mención al trabajo, algunas experiencias con niños autistas, y bueno, y la vinculación que hubo entre lo animado e inanimado en esas experiencias, sí, que sí has tenido vos con algunos niños autistas. A mí me ha pasado sobre todo con problemáticas de la infancia vinculadas a déficits en lo motriz, en lo auditivo, en lo visual, y ahí pasaba muchísimo en el caso de limitaciones en lo visual, de tocar luego al títere, incursionar por ahí. Respecto a lo del autismo, yo lo tocaba por unos planteos que hace una pensadora, Tastings, que ella habla conceptos sobre madre impasible, que tiene que ver con ese vínculo primero que se da y las posibilidades que de ahí se deriven algunas cuestiones graves luego en el psiquismo. Me pasó en Perú, en una escuela de las fe y alegría, algunos las tendrán presentes, yo hice junto a un compañero una larga gira durante los años
2009 y 2010, que me llevaron a muchas escuelas de lo largo y ancho de Sudamérica toda. Y en Perú, estando en la región de Comas, que es a las afueras de Lima, nos pasó con un pibe se acercó luego del espectáculo, fueron funciones muy masivas que se hacían 2 o 3 por turno, a la mañana y a la tarde. Eso nos permitió a nosotros trabajar en un momento muy, muy acuciante de ese momento de la gira. Viene al caso, se acerca un niño y empezó a intercambiar mucho, quería conocer sobre este oficio de una manera mucho más curiosa que el resto. Me preguntó muchas cosas y me planteó que él quería en un futuro dedicarse a esto, ¿no? Esta cosa de un adulto que le genera un oficio que despierta esta cosa identificatoria. Cuando el niño se fue, hablamos de un niño de unos 9 años, la docente, una religiosa que muy, muy abierta, que nos convocó, me comparte personalmente que este niño tenía déficits en esto, ¿no? Que había un grado ahí de autismo en su constitución, me lo compartió, y que todo esto a ella le había generado una extrañeza para bien, digamos, ¿no? Esta reacción de él. Entonces, evidentemente algo de el mundo de lo animado e inanimado que vio en ese espectáculo lo remotorizó en algún punto, digamos, lo reconectó con, con lo animado. Esto es una experiencia en particular que la recuerdo siempre muy fuerte, que me haya pasado con una problemática de este tipo. Yo lo retomé aquí por algo de que Silvia lo trae a la hora de pensar lo animado y lo inanimado. Ella bucea mucho en esto y aparece muy fuerte en el campo de la psicopatología, le llamemos así, infantil. Está como muy presente. Digo, yo lo quise recuperar para decir, no estamos hablando de un mero juego acá, estamos hablando de todo un proceso que nos alerta sobre desarrollos, sobre estancamientos en ese desarrollo, ¿estamos? Esa fue la intención un poco de traerlo aquí. Perfecto. Otra pregunta. Dice, ¿cuál es el dispositivo psicocognitivo que le permite al niño romper la estructura real, llegar al diálogo fantásmico con el títere, para traer en palabra la angustia que lo invade? Bueno, ahí hay alguien, me parece, de los equipos, debe ser alguna colega de los equipos interdisciplinarios, ya está muy... Yo aquí estuve haciendo un juego, me habrán seguido, nombré a la escuela Rizoma recién, y el rizoma es esto de conectar saberes, campos. Yo vengo del teatro de títeres, no de la escuela, de la educación informal. Me nutro en el psicoanálisis, pero un psicoanálisis vinculado a mi práctica como titiritero en lo colectivo, en lo grupal, no en la práctica clínica de diván. Con lo cual, esto lo traigo como para intentar una respuesta a la compañera, va a hacernos ir mucho de la experiencia artística también, netamente, pero sí digamos, haciendo alusión a lo que la pregunta traía, y yo en esto sí lo creo, que en el fantasma infantil va a aparecer mucho lo siniestro, del lado de esto, la animación de lo inanimado. Con lo cual, jugar a esto, meternos en estos desfiladeros, va a permitir
va a permitir esa puesta en palabra a la que hacía ilusión la persona que hacía la pregunta, pero sobre todo en el caso del niño, no sé si es una puesta en palabra lo que estamos buscando o haciendo, es una interacción donde el niño ahí es a través, ya lo sabemos, ¿no? Del juego, de la personificación que se hace en el juego, de esa interacción. Y no tanto del campo de la representación palabra, todo esto de lo que hablamos en ese psicoanálisis de poner en palabra lo que sentimos, etc. No viene por este lado, ¿no? En el caso de las infancias, yo creo. Y espero haber en algo haber orientado a la compañera y sin que el resto de la audiencia se nos vaya. Tengo una pregunta y después quiero leerte también algo que ha compartido una colega. Nosotros en la dirección de nivel inicial, los títeres entran dentro de los lenguajes artísticos. Y una de las inquietudes es que puedas brindarnos algunas orientaciones a tener en cuenta las docentes para el uso del títere en las propuestas de enseñanza. Me quedé pensando mucho esto de revalorizar el uso del títere en la construcción de la subjetividad de los niños, ¿no? A veces simplemente lo hemos quedado como un recurso en el jardín, bueno, fue un tiempo, una mirada, pero ahora todo lo que proporciona el uso del títere en la infancia, y bueno, me parece que es oportuno escuchar algunas de las consideraciones que vos tengas para orientar a las docentes en la práctica o invitarlas a leer, a investigar y salir de esa primera mirada que teníamos de recursos para pensar otras cosas. Bien, una cosa que primero diría, ante todo, es algo que repetía con mucho hincapié un primer maestro en esto que yo tuve, que es Luciano Ortega, un titiritero de Mendoza, que fue con el que me inicié en esto y compartí aquella formación inicial con muchas colegas de ustedes, docentes del nivel inicial. Él sostenía que los títeres no enseñan. Los títeres, cuando los tomamos desde ahí, ya arrancamos mal, ¿no? Entonces, si yo necesito aclarar tal concepto, enseñarle a los niños a sumar, enseñar tal... no puedo pretender que sea el títere el que lo haga, ¿no? Y yo diría, los títeres tampoco imparten disciplina. Cuando yo busco recurrir a los títeres para poner orden en la sala, ahora, voy a poder educar, voy a poder enseñar, voy a poder acercarme a aprender algunos conceptos complejos en el aula a través del títere, sí, claro que sí. Ahora, en la medida en que yo del títere rescate aquello que tiene de más genuino, de potente, porque si no lo vacío y entonces de pronto después me pregunto por qué la herramienta no es potente. Bueno, pues porque la vacié de entrada, ¿no? Y con esto quiero decir, yo puedo estar enseñando a sumar y aparece mi contraparte, mi partener a no entender nada. ¿Y qué? ¿Cómo es esto de sumar que no entiendo? El títere va a venir con lo disruptivo, a romper, a no entender, a desorganizar. Y es desde ahí, desde esa disrupción, desde esa desorganización, desde eso lúdico donde yo me voy a poder nutrir a partir de otra curiosidad que se va a presentar en el niño y en la niña, y entonces ir paulatinamente a... Entonces volvemos a lo mismo, y esto ustedes deberán ser ya expertas en jugando, ¿no? Y con el títere es más jugando que con cualquier otra cosa, es respetándolo desde ahí, desde el juego, desde lo lúdico. Yo he tenido experiencias muy hermosas con el Pedro Ignacio de Castrobarros. He podido guiar un proceso de formación cuando se podían hacer estas cosas presenciales, y ya transcurrieron varios años de esto, y las profesoras terminaron haciendo como producto final de esas capacitaciones unos montajes, unas obras de teatro de títeres, la verdad,
alucinante, alucinante. Y el logro de aquello fue arribando, yendo al títere desde estos lugares, desde este respetarlo como lenguaje novedoso, como experiencia, como decíamos cuando comenzábamos esto, como una disciplina del campo del teatro. Si desde ahí la concebimos y desde ahí la respetamos, vamos a poder sacarle el jugo, ¿verdad? Si la circunscribo a herramienta para que me ayude a enseñar, a disciplinar, bueno, difícil va a estar. Bueno, mira, Nicolás, te comparto que las profes han ido comentando, las colegas, que ha sido excelente la presentación. Abrís un panorama para pensar los títeres de otra forma en la incorporación, en la enseñanza, dándole el valor que tiene el títere en las propuestas de enseñanza, propiciando una mirada nueva. Así que los comentarios son excelente la presentación, que has aclarado mucho y que bueno, y nos deja una puerta abierta para seguir indagando y seguir pensando. Yo creo que de eso se trata, de no cerrar las posibilidades, de profesionalizarnos más también en estas miradas, que bueno, lo tuvimos sobre el títere en un tiempo, que fue nuestra primera formación inicial que tuvimos, y hoy nos está dando otras perspectivas de mirarlo, y es muy certero lo que decís, y me quedo con esto de lo importante que es el títere para la construcción de la subjetividad de los chicos. Así que bueno, quiero agradecerte, Nicolás, por tu apertura, tu calidez en este encuentro, y bueno, y que se repita, porque yo creo que ha quedado muchas cosas para pensar, y bueno, y el año que viene, si Dios quiere, y si hay iniciativa, y que lo volveremos a hacer, nos volveremos a encontrar, para que nos puedas seguir ayudando a repensar este trabajo con los títeres en las escuelas. Bueno, gracias Lili. Yo me despido. Qué calidez. Yo me siento como en casa con ustedes. Estoy en Buenos Aires, estoy un poco lejos, desde el 2005 ya, pero soy un riojano más, un deudor de la educación en La Rioja y parte integrante de la comunidad de quienes nos dedicamos, no con exclusividad en mi caso, pero con mucho entusiasmo al trabajo para los niños, para las infancias. Estoy a disposición de ustedes. Lo que escribí, un poco leí, algo fue lectura, está también a disposición de la comunidad educativa y del ministerio. Muchísimas gracias, Lili, y a todos quienes han tenido la amabilidad de seguirnos, de escucharnos. Bueno, gracias. Sí, agradezco también a todos los docentes que han podido participar, bueno, a la Secretaría de Gestión Educativa que nos ha dado esta posibilidad del Ministerio de Educación de La Rioja para que lo pudiéramos hacer este Facebook Live, a Vale que nos acompañó esta mañana y bueno, y a todos muchísimas gracias. Exacto. Bueno, renovar las felicitaciones, muchos mensajes de agradecimiento, de amor por el arte del títere. Así que bueno, nada, agradecerles por su compañía, felicitarlo al licenciado y muchas gracias a Lili también que nos estuvo acompañando. Gracias por formar parte de este conversatorio.